El Palacio Real del Imperio Aurelia era conocido como el lugar más seguro de la galaxia, protegido por miles de soldados, escudos avanzados y potentes sistemas de seguridad. Dentro de esos muros dorados vivían la reina Seraya y sus dos hijos pequeños, el príncipe Kael y la princesa Lyra, amados por millones de personas en todo el imperio. Cada puerta estaba vigilada, cada pasillo custodiado, y cada movimiento dentro del ala real era grabado por cámaras ocultas. Nadie creía que alguien pudiera entrar al palacio sin ser visto. Sin embargo, cada mañana, un silencioso sirviente humano recorría esos pasillos llevando comida, limpiando habitaciones y reparando pequeñas máquinas sin que nadie se percatara de su presencia. Su nombre era Evan. Para los guardias reales, Evan no era más que un simple sirviente humano al que se le había asignado una pequeña tarea en el palacio. Muchos alienígenas creían que los humanos eran débiles porque no poseían garras especiales, cuernos, armadura natural, ni cuerpos avanzados como otras razas. Algunos guardias incluso se reían cuando Evan pasaba junto a ellos en los pasillos, llamándolo una criatura débil de un mundo olvidado. Evan nunca les respondía, nunca se enfadaba y nunca intentaba demostrarles que estaban equivocados. Simplemente bajaba la mirada, continuaba con su trabajo y recordaba todo lo que veía. Nadie se percató de la atención con la que Evan observaba a los guardias. Sabía qué guardia cambiaba de posición cada mañana, qué cámara se movía demasiado despacio y qué puerta de seguridad a veces permanecía abierta 3 segundos más de lo normal. Sabía qué sirvientes entraban en el ala real y cuáles evitaban ciertos pasillos. Incluso el sonido de los pasos le resultaba familiar. Para los demás, Evan simplemente hacía su trabajo diario. Pero tras su rostro sereno, en su mente estaba creando un mapa de todo el palacio. La reina confiaba plenamente en sus guardias, y durante su reinado nunca se había producido un ataque grave contra el palacio. Esa confianza hacía que la familia real se descuidara en pequeños detalles. El príncipe Kael solía correr por los jardines del palacio sin miedo, mientras la princesa Lyra lo seguía, y se reía cuando él intentaba esconderse. Evan a veces les traía la comida y los observaba desde la distancia. Los niños lo apreciaban, porque nunca los trataba como miembros importantes de la realeza. Para ellos, era simplemente el hombre tranquilo que siempre recordaba qué comida les gustaba. Una tarde, la reina Seraya permitió que los niños jugaran en el jardín privado antes de la cena. 12 guardias reales custodiaban el jardín, con sus armas listas y la mirada fija en los muros. Evan estaba cerca, llevando una bandeja de plata con comida para los niños. Al principio, todo parecía normal. Entonces Evan se detuvo. Sus ojos se movieron lentamente de un guardia a otro, y de inmediato sintió que algo andaba mal. Un guardia estaba parado en el lugar equivocado. Fue solo un pequeño error, algo que casi nadie notaría. Pero Evan había visto las posiciones de los guardias todos los días durante meses, y este guardia se había movido casi 20 metros de su puesto habitual. Evan miró a otro soldado. Ese guardia también estaba mirando en la dirección equivocada. Entonces Evan notó una cámara de seguridad sobre la entrada del jardín. Su pequeña luz parpadeaba 2 veces en lugar de una. El rostro de Evan permaneció impasible. Colocó la bandeja de comida sobre una mesa cercana y miró en silencio hacia la entrada del palacio. El príncipe Kael perseguía a su hermana entre los árboles, riendo sin darse cuenta de que algo andaba mal. La princesa Lyra se detuvo de repente y miró a Evan. Pudo ver que algo había cambiado en su rostro. Antes de que pudiera preguntarle nada, todas las luces del jardín se apagaron. El palacio quedó en completo silencio. Un segundo después, una fuerte alarma comenzó a sonar en algún lugar del ala real. Pero la alarma cesó casi de inmediato. Los guardias tocaron sus dispositivos de comunicación, pero ninguno funcionó. Varios soldados se miraron confundidos. Entonces, una sección del muro del jardín se abrió con un fuerte ruido mecánico.
3 figuras enmascaradas salieron por la abertura oculta, seguidas por varios soldados fuertemente armados. Los guardias reales finalmente comprendieron que el palacio había sido atacado. Alzaron sus armas, pero los atacantes ya estaban en movimiento. Rayos de energía brillante cruzaron el jardín, obligando a los guardias a retroceder. Un guardia intentó proteger a los niños, pero un soldado enemigo lo derribó antes de que pudiera alcanzarlos. El príncipe Kael tomó la mano de Lyra y la arrastró tras una gran estructura de piedra. Los atacantes se acercaron. Su líder miró a los niños asustados y sonrió bajo su máscara metálica. Ordenó a sus soldados que capturaran vivos al príncipe y a la princesa. Los niños intentaron huir, pero 2 enemigos les bloquearon el paso. Uno de ellos alzó un arma hacia ellos. Entonces se oyó un sonido suave desde atrás. Pasos. Todos se giraron. Evan estaba de pie en el jardín oscuro. Todavía llevaba puesto su sencillo uniforme de sirviente. Los atacantes lo miraron fijamente por un instante y luego rieron. Su líder apuntó con su arma a Evan y le ordenó que se alejara. Evan no se movió. Miró al príncipe Kael y a la princesa Lyra, y luego lentamente volvió a mirar a los soldados armados. Por primera vez esa noche, el rostro sereno de Evan cambió. No había miedo en sus ojos. Había algo mucho más frío. Avanzó y se detuvo entre los atacantes y los niños. El líder enemigo volvió a reír y preguntó si un simple mortal creía de verdad que podía detenerlos. Evan lo miró en silencio y dijo que los atacantes habían cometido un grave error. Habían atacado a los hijos de la realeza, y lo habían hecho mientras él miraba. El líder ordenó a su soldado más fuerte que lo matara. El soldado dio un paso al frente. Evan se quitó lentamente los guantes de sirviente y los dejó caer al suelo. Por un momento, nadie entendió por qué. Entonces Evan alzó la vista hacia el enemigo. La sonrisa desapareció del rostro del atacante, porque el ser humano que tenía delante ya no parecía un sirviente. Parecía alguien que llevaba años esperando una razón para dejar de esconderse. El soldado enemigo se acercó a Evan con una pesada espada de energía en la mano. Creía que un ataque rápido acabaría con la pelea porque solo veía a un débil sirviente humano. Evan no retrocedió, y al principio, ni siquiera levantó las manos. Simplemente observó los hombros, los pies y los ojos del soldado como si ya supiera lo que iba a suceder. Detrás de él, el príncipe Kael abrazaba con fuerza a la princesa Lyra mientras ambos niños observaban en silencio. El soldado atacó repentinamente con un potente golpe dirigido al pecho de Evan. Evan solo dio un paso hacia un lado, y la hoja atravesó el aire vacío. Antes de que el soldado pudiera darse la vuelta, Evan lo agarró del brazo y lo empujó contra el muro de piedra. El arma del enemigo se le cayó de la mano, y aterrizó en el suelo con un fuerte sonido metálico. Los demás atacantes dejaron de reírse porque finalmente comprendieron que algo andaba mal. Su líder ordenó a 4 soldados que atacaran a Evan al mismo tiempo. Se abalanzaron sobre él desde diferentes direcciones, creyendo que su número sería suficiente para derrotarlo. Evan se movía entre ellos con una velocidad extraña, utilizando sus propios ataques unos contra otros. Un soldado cayó al suelo tras golpear a otro, mientras que otro perdió su arma antes de comprender lo sucedido. En cuestión de segundos, los 4 estaban en el suelo, mirando fijamente al humano al que habían llamado débil. El príncipe Kael miró a Evan con los ojos muy abiertos, porque nunca antes había visto nada parecido. Lyra preguntó en voz baja si el sirviente humano siempre había sido capaz de luchar así. Evan no respondió porque otro grupo de enemigos había entrado al jardín a través del muro derribado. Enseguida comprendió que había demasiados atacantes para poder luchar contra ellos en un solo lugar. Se volvió hacia los niños y les dijo que lo siguieran sin hacer ruido. Evan los condujo detrás de una vieja estatua cerca del borde del jardín real. Presionó la mano contra una pequeña marca oculta bajo la piedra y activó una puerta secreta. Los niños se quedaron mirando fijamente cómo se abría un oscuro pasadizo bajo sus pies, revelando un antiguo túnel de servicio. Solo los trabajadores del palacio conocían la existencia de los túneles olvidados, e incluso la mayoría de los guardias creían que estaban sellados.
Evan empujó a los niños hacia adentro y los siguió antes de cerrar la puerta tras ellos. Los sonidos de las armas y los gritos se fueron debilitando a medida que se adentraban más en la tierra. Kyle le preguntó a Evan por qué sabía del pasadizo secreto si ningún guardia lo había mencionado. Evan le contó que los sirvientes veían partes del palacio que los soldados nunca notaban. Explicó que la gente ignoraba a los sirvientes, y que precisamente por eso los sirvientes podían enterarse de muchos secretos. Pero Evan mantuvo oculto a los niños el mayor secreto de todos. No había descubierto estos túneles por casualidad. Había pasado meses estudiándolos porque ya sospechaba que alguien dentro del palacio estaba planeando un ataque. Había notado movimientos extraños en los suministros, la falta de registros de seguridad y guardias que cambiaban sus informes. También había encontrado indicios de que alguien estaba abriendo secretamente puertas antiguas debajo del Palacio Real. El ataque de esta noche demostró que sus temores eran fundados. De repente, una fuerte explosión sacudió el túnel que tenían detrás. Cayó polvo del techo y Lyra se asustó cuando las luces comenzaron a parpadear. Evan revisó rápidamente el viejo dispositivo de comunicación que llevaba sujeto al cinturón y escuchó un mensaje extraño. El ataque al palacio fue solo una parte de un plan mucho más amplio. Varios buques enemigos ya habían entrado en la zona de defensa exterior de la capital. El rostro de Evan se tornó serio al escuchar el último mensaje. Los atacantes no intentaban simplemente secuestrar a los niños de la realeza. Querían utilizar a los niños para obligar a la reina Seraya a entregar todo el imperio a Aurelia. Antes de que Evan pudiera explicarlo todo, otra voz se escuchó a través del sistema de comunicación oculto. La voz dijo algo que hizo que Evan se detuviera por completo. Comandante Evan, por fin lo encontramos. Por primera vez, el príncipe Kyle vio miedo en los ojos del sirviente humano. Evan se giró lentamente hacia la oscuridad que quedaba tras ellos y se dio cuenta de que su pasado oculto finalmente había regresado. Los atacantes no solo buscaban a los niños de la realeza. Llevaban muchos años buscando a Evan y ahora sabían exactamente dónde estaba. Evan no se movió tras oír resonar su antiguo nombre por el túnel. El príncipe Kyle y la princesa Lyra lo miraron, pero ninguno de los dos niños comprendió por qué el mensaje lo había cambiado. Durante años, solo lo habían conocido como el sirviente silencioso que llevaba la comida y reparaba pequeñas máquinas. Ahora la voz que estaba detrás del sistema de comunicación lo había llamado Comandante Evan. Esa sola palabra hizo que los niños se dieran cuenta de que su sirviente había estado ocultando una vida mucho más peligrosa de lo que imaginaban. Evan los condujo rápidamente a través de otro túnel y abrió una pesada puerta de metal. Detrás había una habitación oculta, llena de armas antiguas, mapas, instrumental médico y extrañas máquinas humanas. Kyle se quedó mirando la habitación porque nada en ella parecía tener la tecnología propia de un palacio. Lyra se fijó en un gran símbolo en la pared que solo había visto en libros de historia antiguos. Era el símbolo del ejército humano que había desaparecido tras la Guerra Negra. Evan cerró la puerta y la cerró con llave desde dentro. Finalmente, les contó a los niños que una vez había sido comandante militar humano durante aquella terrible guerra. Su unidad había combatido contra enemigos que creían que los humanos jamás podrían sobrevivir contra razas alienígenas más fuertes. Pero la guerra había terminado después de que una traición secreta destruyera a la mayor parte de su equipo. Evan sobrevivió, desapareció de la galaxia y posteriormente entró en el palacio como un simple sirviente. Kyle preguntó por qué un comandante poderoso elegiría convertirse en sirviente. Evan miró las viejas armas y explicó que estaba cansado de la guerra y que quería una vida tranquila. Había visto morir a gente porque los líderes querían más poder, más mundos y más control. Así pues, renunció a su identidad militar y se prometió a sí mismo que nunca volvería a la batalla. Pero tras entrar en el palacio, descubrió que la paz en el seno de la familia real no era tan segura como parecía. Evan había notado cosas extrañas durante sus años de servicio.
Se modificaron los registros de seguridad sin autorización, llegaron buques de suministro con carga faltante, y algunos guardias visitaron en secreto zonas restringidas. Nadie escuchó a Evan cuando informó de estos problemas, porque creían que un sirviente no podía comprender la seguridad del palacio. Ese error permitió a Evan investigar sin que nadie sospechara de él. Poco a poco, descubrió que alguien dentro del palacio estaba ayudando a un grupo enemigo a preparar un ataque. Antes de que Evan pudiera explicar más, la habitación oculta tembló repentinamente. Una potente explosión sacudió la parte alta del palacio, y trozos de polvo cayeron del techo. Las viejas máquinas humanas cobraron vida cuando las luces de advertencia parpadearon por toda la habitación. Evan miró una pequeña pantalla y vio algo mucho peor de lo que esperaba. Cientos de barcos enemigos se dirigían hacia la capital desde diferentes direcciones. Los niños guardaron silencio al ver la enorme flota que rodeaba su casa. Evan explicó que el ataque al palacio solo tenía como objetivo distraer a las fuerzas reales. El verdadero plan era obligar a la reina Seraya a entregar el imperio antes de que la capital fuera destruida. Pero Evan detectó otra señal oculta dentro de la red de comunicaciones enemiga. Alguien había facilitado el acceso de los atacantes al palacio desde el interior. De repente, la puerta oculta comenzó a abrirse sola. Evan inmediatamente trasladó a los niños detrás de una gran estación de control metálica y tomó una vieja arma humana. La puerta se abrió lentamente y un comandante alienígena fuertemente armado entró en la habitación. Miró directamente a Evan en lugar de a los niños y bajó su arma con una extraña sonrisa. Entonces, pronunció las palabras que Evan había temido oír durante 20 años. Comandante Evan, la humanidad creía que estabas muerto. Evan apretó con más fuerza el arma y se interpuso entre el comandante y los niños. El comandante alienígena sonrió porque sabía que la mayor debilidad del humano estaba justo detrás de él. Le dijo a Evan que el pasado no podía permanecer enterrado para siempre y que la galaxia aún recordaba lo que los humanos habían hecho. Evan miró al enemigo y respondió con calma que había olvidado la guerra. Entonces su mirada se volvió fría al añadir que nunca había olvidado cómo proteger a los inocentes. El comandante alzó su arma y la habitación oculta se llenó repentinamente de luces rojas de advertencia. En el exterior, la flota enemiga comenzó a disparar contra los escudos defensivos reales. En el interior, Evan se preparó para librar la primera batalla de su vida olvidada. Pero esta vez, no luchaba por la humanidad ni por un imperio. Luchaba por dos niños que habían empezado a considerarlo parte de su familia. El comandante alienígena alzó su arma, pero Evan no atacó. Se interpuso entre el comandante y los dos niños de la realeza, completamente sereno a pesar del peligro que lo rodeaba. El comandante sonrió porque creía que Evan estaba atrapado dentro de la habitación secreta. Les dijo a sus soldados que el famoso comandante humano no se había convertido en nada más que un sirviente del palacio. Evan lo miró y dijo en voz baja que esconderse nunca era lo mismo que volverse débil. El comandante ordenó a sus soldados que capturaran primero a los niños. Varios alienígenas armados avanzaron, pero Evan activó un antiguo dispositivo humano oculto bajo la mesa de control. Las luces de la habitación se apagaron repentinamente, dejando a los atacantes a ciegas. Unos segundos después, se encendieron las luces de emergencia, pero Evan ya no estaba donde esperaban. Apareció detrás del primer soldado y lo derribó antes de que los demás pudieran reaccionar. La pelea se tornó rápida y brutal, pero Evan nunca perdió el control. Se movió por la habitación utilizando paredes, mesas y armas enemigas para proteger a Kael y Lyra. Los niños permanecieron detrás de la estación de control, mientras observaban a su silencioso sirviente luchar como un guerrero entrenado. Cada vez que un enemigo se acercaba, Evan lo alejaba a la fuerza sin permitir que nadie llegara hasta los niños. El comandante alienígena se dio cuenta poco a poco de que Evan seguía siendo el mismo luchador de la Guerra Negra. Entonces el comandante reveló su verdadero plan. Le dijo a Evan que los hijos de la realeza no eran simples prisioneros,
sino la clave para controlar todo el imperio. Si la reina Seraya se negaba a rendirse, el enemigo destruiría la capital y culparía a la flota humana del ataque. El comandante creía que la reina elegiría a sus hijos por encima de millones de ciudadanos. Evan comprendió que el enemigo había planeado cada detalle del ataque con sumo cuidado. Pero el comandante había cometido un error. Creía que Evan protegía a los niños únicamente porque se lo habían ordenado. No comprendía que Evan ya había empezado a pensar varios pasos por delante. Antes de que comenzara el ataque, Evan había estudiado en secreto el sistema de comunicaciones del enemigo y había encontrado un canal de mando oculto. Ahora utilizó ese canal para enviar una orden falsa a las tropas enemigas que se encontraban fuera del palacio. En toda la capital, los soldados enemigos recibieron repentinamente la orden de retirarse. Algunos barcos se alejaron del palacio, mientras que otros se adentraron en la zona de defensa equivocada. El comandante enemigo miró su pantalla con asombro porque sabía que la orden no provenía de él. Evan le dijo que los humanos habían sobrevivido a guerras contra enemigos más fuertes aprendiendo una regla sencilla. Cuando el enemigo cree que controla el campo de batalla, ese es el mejor momento para cambiar la situación. El comandante se enfureció y atacó directamente a Evan. Su pelea fue diferente a todo lo que los niños habían visto antes. Ambos guerreros se movían con rapidez, pero Evan actuaba con paciencia, mientras que el comandante se dejaba llevar por la ira. Tras varios golpes contundentes, Evan finalmente lo desarmó y lo derribó al suelo. Pero Evan no lo mató porque quería respuestas. Exigió saber quién había abierto la seguridad del palacio desde dentro. El comandante se rió y dijo que Evan estaba haciendo la pregunta equivocada. Reveló que el traidor ya se encontraba dentro del centro de mando de la reina Seraya. Antes de que Evan pudiera preguntar quién era, el comandante activó una señal oculta en su armadura. Una explosión masiva sacudió el palacio y todos los sistemas de defensa quedaron repentinamente fuera de servicio. Evan miró a los niños y supo que el ataque había entrado en su fase final. El palacio real estaba rodeado. La reina corría peligro y la flota enemiga se acercaba. Entonces apareció un antiguo símbolo humano en la pantalla de Evan. Era una señal que no se había utilizado durante décadas. Evan lo miró fijamente durante varios segundos antes de susurrar que la humanidad finalmente había respondido. Mucho más allá de la capital, en lo profundo del espacio vacío, una antigua nave humana puso en marcha sus motores. Luego apareció otro a su lado. Luego, 10 más. Pronto, cientos de naves de guerra humanas oscuras comenzaron a abandonar posiciones ocultas por toda la galaxia. La flota enemiga creía que la humanidad había desaparecido. Estaban a punto de descubrir que la humanidad solo había estado esperando. El primer buque de guerra humano apareció sobre la capital sin enviar ni un solo mensaje de advertencia. Era viejo, oscuro, y mucho más pequeño que los gigantescos acorazados enemigos que rodeaban el planeta. Los comandantes enemigos se rieron al verlo, pues creían que un viejo barco jamás podría cambiar el curso de la batalla. Luego, apareció otra nave tripulada junto a ella, seguida de 5 más, y después docenas. En cuestión de minutos, el espacio vacío alrededor de la capital se llenó de barcos que nadie creía que aún existieran. Dentro del centro de mando real, la reina Seraya observó cómo la extraña flota aparecía en la pantalla principal. Sus oficiales no pudieron identificar la mayoría de los barcos, porque sus diseños eran anteriores al propio imperio actual. Kael y Lyra estaban de pie junto a Evan, observando con asombro los recipientes humanos. Evan permaneció en silencio, porque ya sabía exactamente lo que significaban esos barcos. Por primera vez en 20 años, la olvidada red de defensa humana había despertado. El comandante de la flota enemiga ordenó a sus barcos que abrieran fuego inmediatamente. Miles de armas de energía cruzaron el espacio y avanzaron hacia la primera nave de guerra humana. Pero la nave humana no se movió. En cambio, desplegó un escudo que parecía débil en comparación con las defensas enemigas. Las armas enemigas impactaron contra el escudo y desaparecieron sin causar daños graves.
Los comandantes enemigos se confundieron. Sus escáneres mostraron que los escudos humanos utilizaban un sistema energético que ninguna raza alienígena moderna comprendía. Evan explicó que la tecnología humana había cambiado después de la Guerra Negra, pero que la mayor parte nunca se había compartido con la galaxia. Los humanos habían aprendido que mostrarle todas las armas a un enemigo era lo mismo que darle un mapa. Por eso la flota humana había permanecido oculta durante tantos años. De repente, las naves humanas se movieron. No atacaron directamente a la flota enemiga. En cambio, se dividieron en pequeños grupos y avanzaron por espacios que el enemigo creía imposibles de cruzar. Un grupo atacó los buques de comunicaciones, otro bloqueó las rutas de escape, y un tercer grupo se movió detrás de la flota enemiga. Los comandantes enemigos perdieron rápidamente el control porque sus barcos ya no podían comunicarse entre sí. La batalla se convirtió en un caos en cuestión de minutos. Finalmente, la reina Seraya se volvió hacia Evan y le preguntó quién era él en realidad. Evan miró la pantalla y le dijo que en el pasado había comandado parte de esa flota secreta. Desapareció tras la Guerra Negra porque creía que la humanidad debía dejar de luchar. Pero antes de partir, había creado comandos de emergencia que podrían activar la flota si alguna vez se veían amenazadas vidas inocentes. Esta noche, los hijos de la realeza habían desencadenado la razón por la que él había dado esa orden final. El comandante enemigo desesperado ordenó a todos los barcos restantes que atacaran el palacio. No le importaba cuántos de sus propios soldados murieran. Su único objetivo era destruir a la reina antes de que la flota humana pudiera rodearlo por completo. Evan notó algo extraño en la pantalla táctica y rápidamente hizo zoom. Una pequeña señal enemiga provenía de debajo del propio palacio real. La expresión de Evan cambió. El enemigo había colocado algo dentro del palacio. Se precipitó hacia los niveles de seguridad inferiores mientras la reina ordenaba a sus guardias que protegieran a los niños. Kael intentó seguirlo, pero Evan lo detuvo y le dijo que se quedara con su madre. Por primera vez, Evan parecía preocupado. Ya había luchado contra ejércitos antes, pero esto era diferente porque el enemigo ya no intentaba derrotarlo. Intentaban obligarlo a elegir. En las profundidades del palacio, Evan encontró una puerta metálica sellada. Detrás de ello se encontraba un dispositivo diferente a cualquier otro utilizado por el Imperio Aurelia. En su superficie apareció una cuenta regresiva roja que indicaba que solo quedaban 8 minutos. Evan comprendió rápidamente la verdad. El artefacto no era una bomba normal. Era lo suficientemente potente como para destruir toda la capital y todas las naves que se encontraban alrededor del planeta. Entonces Evan recibió un mensaje del comandante enemigo. La voz le dijo con calma que la bomba solo podía ser detenida desde el interior del núcleo. Si Evan intentara escapar, la capital moriría. Si entraba en la cámara, las puertas se cerrarían tras él. El comandante creía haber encontrado por fin el arma capaz de derrotar al legendario humano. Evan se quedó mirando la cuenta atrás. Quedaban 7 minutos. Entonces oyó una vocecita a través de su dispositivo de comunicación. Era la princesa Lyra. Ella le preguntó en voz baja si iba a regresar. Evan miró los números rojos brillantes y le hizo la misma promesa que le había hecho antes. Él regresaría. Pero esta vez, ni siquiera Evan sabía si esa promesa era posible. Evan permanecía solo en el nivel más bajo del Palacio Real, mientras la cuenta regresiva continuaba sobre él. Los números rojos en la bomba indicaban menos de 7 minutos, y cada segundo hacía temblar las paredes. Sobre el palacio, barcos tripulados combatían contra cientos de naves enemigas en el cielo oscuro. Dentro del centro de mando, la reina Seraya intentaba proteger a sus hijos mientras mantenía la capital a salvo. Pero Evan sabía que la verdadera batalla se estaba librando ahora bajo sus pies. Abrió lentamente la puerta metálica que conducía al núcleo de la bomba. La habitación que había al otro lado estaba completamente a oscuras, a excepción de una extraña luz roja que provenía del centro. El dispositivo era mucho más grande de lo que esperaba, cubierto de antiguos símbolos enemigos y capas de cables de energía.
Evan se acercó y estudió el sistema sin tocar nada. Entonces se dio cuenta de algo que le heló el corazón. La bomba no fue construida para explotar inmediatamente. Fue construido para absorber la energía del escudo del palacio. Cada vez que el palacio activaba su sistema de defensa, la bomba se volvía más potente. El enemigo había planeado el ataque cuidadosamente, porque querían que la reina protegiera la capital. Cuanto más protegía a la gente, más poderosa se volvía la bomba. Si el escudo alcanzara su máxima potencia, la bomba destruiría toda la capital en una explosión masiva. Evan sabía que tenía muy poco tiempo para detener el plan. De repente, el comandante enemigo apareció en una pequeña pantalla dentro de la cámara. Estaba gravemente herido, pero seguía sonriendo. Le dijo a Evan que la flota humana podría ganar la batalla en el exterior, pero que no importaría si el palacio desaparecía. Luego reveló que la bomba tenía otro control oculto dentro del centro de mando real. Solo el código de activación personal de la reina podía activarlo. Evan comprendió la trampa de inmediato. El enemigo quería que la reina Seraya utilizara su código de mando. Si lo hiciera, la bomba se volvería imparable. Evan se puso en contacto con la reina y le advirtió que no tocara el sistema de control principal. Confiaba en él sin hacer preguntas, aunque los oficiales reales que la rodeaban no entendían lo que estaba sucediendo. Un alto funcionario argumentó que Evan era solo un sirviente y que no podía saber más que los científicos del palacio. La reina Seraya lo hizo callar y dijo que aquel humano ya había salvado a sus hijos 2 veces. Confiaría en la persona que los había protegido cuando sus propios guardaespaldas habían fallado. Entonces el enemigo atacó el centro de mando. Varios soldados disfrazados se volvieron repentinamente contra la Guardia Real. Los traidores habían estado esperando dentro del palacio desde el principio. Se alzaron las armas, sonaron las alarmas, y la sala de mando se convirtió en un campo de batalla. Kael empujó a Lyra tras una barrera protectora mientras la reina luchaba por mantener el control del sistema principal. Por un momento, pareció que el enemigo finalmente podría tener éxito. Pero Kael recordó algo que Evan le había dicho. Recordó el código de comando oculto. El joven príncipe llegó al panel de control de emergencias e introdujo el código que Evan le había dado en secreto. Durante varios segundos no sucedió nada. Entonces las luces del palacio se tornaron azules, y todos los sistemas de defensa ocultos se activaron simultáneamente. Las puertas se cerraron tras los traidores, las armas se aseguraron y los guardias del palacio recuperaron el control del centro de mando. La reina miró a su hijo con sorpresa, porque el niño acababa de salvar a toda la sala de mando real. Muy por debajo de ellos, Evan vio el cambio. El nivel de energía de la bomba cayó repentinamente. Se dio cuenta de que Kael había hecho exactamente lo que había que hacer. Ahora solo quedaba un problema. El núcleo de la bomba tuvo que ser desactivado manualmente. Evan entró en la cámara final y encontró un sistema de control diseñado para responder únicamente a señales genéticas humanas. El enemigo había robado la tecnología de una antigua instalación humana, pero nunca pudieron controlarla por completo. Evan apoyó la mano en el panel y la máquina lo reconoció. Apareció un mensaje en la pantalla. Comandante identificado. El comandante enemigo dejó de sonreír de repente. Él sabía lo que significaba ese mensaje. Evan tenía acceso al sistema. Pero antes de que Evan pudiera desactivarlo, el comandante activó un último arma. La cámara entera comenzó a llenarse de una energía letal, y las puertas se bloquearon automáticamente. El dispositivo de comunicación de Evan dejó de funcionar. Ahora estaba atrapado dentro del núcleo de la bomba, y solo le quedaban segundos. Lyra, que estaba encima de él, seguía preguntando por qué Evan no respondía. La reina miró la pantalla y se dio cuenta de lo que había sucedido. Evan había desaparecido de la red de comunicaciones. La cuenta regresiva llegó a los 30 segundos. 20 segundos. 10 segundos.
Evan miró el panel de control final y comprendió que para detener la bomba tendría que permanecer dentro del núcleo hasta que la energía llegara a cero. No había garantía de que sobreviviera. Cerró los ojos por un instante. Entonces se acordó de los niños. Recordaba que Lyra le había preguntado si volvería. Evan abrió los ojos y colocó ambas manos sobre el panel de control. Susurró que una promesa era una promesa. La cuenta regresiva llegó a 3, 2, 1. Todo el palacio quedó en silencio. Entonces la pantalla se puso negra. Durante varios segundos, toda la capital permaneció en completo silencio después de que la cuenta regresiva llegara a 0. La reina Seraya permanecía inmóvil dentro del centro de mando, mientras todos los oficiales miraban fijamente la pantalla oscura. Fuera del palacio, la flota humana había dejado de disparar porque sus comandantes también habían perdido contacto con Evan. El príncipe Kael tomó la mano de su hermana, pero la princesa Lyra no dejaba de mirar el dispositivo de comunicación que tenía en las manos. Ella seguía creyendo que Evan respondería porque él le había prometido que volvería. Entonces, de repente, las luces del palacio volvieron a encenderse. Uno tras otro, los sistemas comenzaron a funcionar de nuevo. Los escudos volvieron a activarse. Las puertas de seguridad se abrieron, y las naves enemigas comenzaron a perder potencia en todo el cielo. La enorme bomba que había bajo el palacio había sido desactivada por completo. La reina Seraya ordenó inmediatamente a los guardias que registraran los niveles inferiores en busca de Evan. Nadie sabía si el sirviente humano había sobrevivido a la explosión final. Los guardias reales entraron en la cámara destruida y no encontraron casi nada. Las paredes estaban dañadas, el suelo cubierto de máquinas rotas y el núcleo de la bomba se había convertido en metal negro. En el centro de la habitación, encontraron la insignia de sirviente dañada de Evan. Por un momento, todos creyeron que eso era todo lo que había dejado atrás. Pero entonces un guardia se percató de algo extraño detrás del panel de control averiado. Había un estrecho túnel de emergencia. El túnel era antiguo y estaba oculto tras capas de metal. El camino salía del palacio principal y terminaba cerca de los jardines reales. Los guardias la siguieron y finalmente encontraron huellas frescas en el polvo. Las huellas continuaban hacia los árboles, y de repente desaparecían. La reina Seraya comprendió que Evan había encontrado una forma de escapar antes de la explosión final. Mientras tanto, la batalla en el espacio estaba llegando a su fin. La flota humana había rodeado por completo a los barcos enemigos restantes. Finalmente, el comandante enemigo ordenó a sus fuerzas que se rindieran porque ya no había forma de escapar. Cuando capturaron a sus soldados, les preguntaron quién los había derrotado. Todos dieron la misma respuesta. Dijeron que el imperio había sido salvado por el sirviente humano al que habían ignorado. La noticia de la batalla se extendió por toda la galaxia en cuestión de horas. Mundo tras mundo supo que los hijos de la realeza Aurelia habían sido atacados y que un único sirviente humano se había interpuesto entre ellos y un ejército enemigo. La historia cobró aún más relevancia cuando la gente descubrió que Evan había sido un famoso comandante humano. Se abrieron antiguos archivos militares, y los historiadores encontraron relatos sobre un guerrero humano que había sobrevivido a batallas que deberían haberle costado la vida. Durante muchos años, todos creyeron que ese comandante estaba muerto. Ahora la galaxia conocía la verdad. Se había estado escondiendo a plena vista. La reina Seraya anunció públicamente que Evan no era un sirviente en el sentido habitual. Ella le dijo a la galaxia que él había elegido una vida sencilla porque ya no quería la guerra, pero cuando sus hijos se vieron amenazados, él regresó a la batalla sin pedir dinero, poder ni título. La reina ordenó entonces al palacio que lo honrara como el mayor protector que la familia real jamás había conocido. Pero Evan seguía sin aparecer por ningún lado. Pasaron las semanas. Kael y Lyra regresaban al jardín real todas las mañanas. Siempre miraban hacia el mismo camino por donde Evan había aparecido durante el ataque. Una mañana, Lyra se fijó en algo que estaba sobre la mesa del jardín.
Era una sencilla bandeja de plata para la comida, del mismo tipo que Evan usaba todos los días para servirles las comidas. Junto a ella, había una pequeña nota con solo 4 palabras. El desayuno se está enfriando. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. Inmediatamente se dirigió hacia la entrada del jardín. Una voz familiar provino de detrás de los árboles. Entonces probablemente deberías comértelo. Evan se adentró lentamente en la luz del sol. Su uniforme de sirviente estaba dañado. Tenía un brazo vendado y su rostro mostraba las marcas de la batalla. Pero estaba vivo. Kyle corrió hacia él primero, seguido de Lyra. Por primera vez, los niños no lo vieron como un sirviente ni como un soldado. Lo veían como la persona que los había protegido cuando todos los demás habían fallado. La reina Seraya llegó momentos después. Le ofreció a Evan un puesto entre los comandantes reales y le prometió cualquier título que deseara. Evan simplemente negó con la cabeza y dijo que no quería un trono, medallas ni poder. Él solo quería volver a su trabajo tranquilo y asegurarse de que los niños estuvieran a salvo. La reina sonrió y le otorgó algo más importante que un rango militar. Ella le puso nombre tutor real de los herederos. Evan aceptó, pero conservó su sencillo uniforme de sirviente. Todavía llevaba bandejas de comida. Él seguía caminando en silencio por el palacio, y aún así, permitió que los guardias creyeran que era un simple mortal. Solo ahora, todos los guardias conocían la verdad. El silencioso sirviente que caminaba por los salones reales había comandado en su día la flota humana más temida de la galaxia. Había derrotado a un ejército enemigo, salvado a los hijos de la realeza y detenido una bomba que podría haber destruido el mundo entero. Sin embargo, nunca le pidió a nadie que lo elogiara. Simplemente observaba a los niños desde la distancia y se aseguraba de que estuvieran a salvo. A lo lejos, a un prisionero enemigo le mostraron una fotografía de Evan. El prisionero palideció al instante. Susurró que la galaxia había cometido un terrible error. Creían que la humanidad había desaparecido. Pensaban que Evan era débil. Y habían olvidado la regla más importante de todas. Nunca ataques aquello que un ser humano ha decidido proteger.